Los profetas todos venían hablando acerca de un Mesías venidero. Y la Biblia, hermanos, del Génesis hasta el Apocalipsis tiene solamente un propósito. Dios formó a la primera pareja, la colocó en el jardín del Edén, para que fueran felices y vivieran por la eternidad. Ese fue el plan original de Dios. Se frustró ese plan. Satanás allí se metió entre medio, vino la caída del hombre, y a partir de la caída del hombre, toda la Biblia tiene como propósito orientar al hombre hacia Dios, restituir esa relación que se había roto, procurar mantener esa relación constante con Dios. Y los profetas era ¿qué cosa, hermano? Amonestar al pueblo, aconsejar al pueblo. Todos, hermanos, eran consejos para que obedezcan a Dios, vuelvan a Dios. Toda la Biblia, hermanos, ese es el propósito. Y encontramos entrelazado en toda la Biblia que el diablo se está siempre metiendo. Y entonces hay una lucha entre el bien y el mal. Y ahora, hermanos, vamos a ver hoy algo de eso. Y en el Apocalipsis lo vamos a ver, hermanos, en una manera mucho más amplia. Con diferentes nombres. Encontramos allí que, ya lo hemos mencionado en lo pasado, hay diferentes nominaciones. La abominación asoladora, la desolación asoladora, la abominación espantosa. Diferentes formas como se venía anunciando algo que iba a salir de lo común. Algo, hermanos, que iba a tener un impacto tremendo sobre el pueblo de Dios. Y encontramos que el Nuevo Testamento, hermanos, está basado en el Antiguo Testamento. Aquellas religiones que rechazan que el Antiguo Testamento no sirve o que ya quedó fuera de lugar, hermanos, no tienen fundamento para ninguna predicación. Porque el Nuevo Testamento está basado estrictamente en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver varias cosas. Pero, por ejemplo, veamos una. Y vamos a dar muchas más adelantito. Pero veamos una que tiene que ver en relación con lo que vamos a hablar aquí esta mañana. El Señor Jesús dijo que cuando Él venga, en Mateo 24, va a venir y dice que va a venir con voz, ¿qué cosa? Con gran voz de trompeta, dice Jesús. Vamos a 1 Tesalonicenses 4 y encontramos allí el versículo 16. Encontramos al apóstol San Pablo, dice que el Señor Jesús va a venir con gran voz de trompeta. Está utilizando la misma palabra que utilizó, ¿qué cosa? Jesús en Mateo 24. Porque el apóstol San Pablo se basa sus predicaciones en el sermón de la montaña de Jesús. Y ahora, ¿de dónde sacó Jesús? ¿Fue una cosa nueva que él predicó, que va a venir con gran voz de trompeta? ¿San Pablo fue algo que a él, digamos, el Espíritu le dijo que fuera allí? Si nosotros vamos en una manera especial a Isaías, el capítulo 27, y el versículo 12 y el versículo 13, vamos a encontrar, hermanos, que allí está la frase. Y se nos habla con gran voz de trompeta, que tenía que ver con el año del jubileo. Se tocaban las trompetas y con gran voz, hermanos, para que podríamos decir hasta que si los muertos pudieran escucharlo. Que no hubiera nadie vivo que no escuchara, con gran voz de trompeta para reunir al pueblo. Y ahora aquí Jesús dice con gran voz de trompeta, ¿para qué? Para reunir a los salvados, los que están vivos y los que están muertos van a resucitar. San Pablo, ¿por qué habla con gran voz de trompeta? Vamos a verlo un poquitito más adelante, hermanos. Exactamente igual, es un símbolo de convocación, de reunión, la voz de trompeta. ¿Basada en qué? Basada en el Antiguo Testamento, en el año de jubileo. Ahora, llegamos a los días de los apóstoles. Y siempre, hermanos, el diablo introduce alguna cosa aparentemente nueva o novedosa para distraer a sus hijos. Llegan los días de San Pablo y los judíos se alborotan y todo el mundo cree que Jesús ya está por venir. Y anuncian y se alarman y se preocupan, ya Jesús ya viene. ¿De dónde lo sacaban? Bueno, de las mismas enseñanzas que habían escuchado ellos, que el Señor Jesús había dicho qué cosa, que va a venir como ladrón en la noche, que ustedes no saben. Y allí, hermanos, el diablo crea un despertar eufórico, automáticamente, hermanos, fuera del contexto bíblico. Y se alborotan y se asustan. Y ahora Cristo viene, y Cristo viene, y Cristo viene.
Y el San Pablo pareciera que también se impresionó con esto. Y cuando nosotros vamos allí a Primera Tesalonicenses, vamos a ver un poquitito, hermanos, en el capítulo 4. Abramos nuestras Biblias. Pero hermanos, esto es importante para que veamos allí algo que sucedió, ha sucedido y va a suceder también. Primera Tesalonicenses, en el capítulo 4, vamos a encontrar allí al apóstol San Pablo. Y veamos en la forma como él se expresa. Y como él se expresó, hermanos, era el sentimiento de los cristianos en aquel tiempo. Veamos allí, 1 Tesalonicenses 4, está hablando del versículo 13 en adelante de la segunda venida del Señor Jesús. Versículo 16, de lo que dijimos recién, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿De dónde lo saca? Del Sermón de la Montaña. ¿De dónde lo sacó Jesús? Lo sacó de Isaías, que era, hermanos, algo tradicional dentro del pueblo judío. Ahora notemos el versículo 17. Y pongámonos bien, hermanos, atentos y ubiquémonos en el lugar de San Pablo. Dice San Pablo, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El versículo 15, noten aquí, hermano. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado. ¿Cuál es el lenguaje de San Pablo? Hermano, yo creo que lo entiende hasta el más simple. San Pablo está diciendo nosotros, porque estamos aquí reunidos. ¿Qué cosa? Los que vamos a quedar. Cuando venga el Señor Jesús, ¿qué cosa? Vamos a ser arrebatados. Y esto, hermanos, aumentó un poquitito el fuego de ese entusiasmo que había allí dentro del pueblo judío. Que Jesús viene y que Jesús viene y Jesús viene. Y ahora, si Jesús hubiera dicho, o la palabra de Dios nos dijera con exactitud cuándo el Señor vendría, ¿no sería mejor? ¿Por qué esta incertidumbre? Vamos, hermanos, que Dios es sabio. Y Dios ocultó y oculta y ocultará el día de su venida. Nadie lo sabe. Y cuando los discípulos quisieron saberlo, como a veces algunos de nosotros queremos saberlo, Jesús le dijo el día y la hora, nadie lo sabe. Lo único que tienen que hacer, ¿qué cosa? Velen, oren, porque nadie lo sabe. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros sabemos, digamos por anticipado algo? Vamos a decirlo, vamos a presentar algo claro, se me ocurre en este momento acá. Si estamos esperando una visita, un familiar que viene de México, de Argentina, de Chile, del Uruguay o de la China, no importa de dónde venga, y nos dice que va a venir de aquí a 3 meses, ¿qué pasa con nosotros? 3 meses, hay mucho tiempo todavía. Ni nos preocupamos, ni nos afligimos, ni nos interesamos. Va a venir, también son 3 meses. Y cuando ya faltan 3 o 4 semanas, entonces la cosa sí ya, ¿ves? Ahora ya se acerca, ¿verdad? Entonces ahora sí a pintar la casa, arreglar esto, hacer otro, porque ya viene. Sencillamente dejamos como humanos, ¿qué cosa? Pasar el tiempo y esperamos hasta el último momento. ¿Qué pasa cuando llega la fecha final, 10 de abril, creo que es, ¿verdad? De los taxes finales. Que los correos, hermanos, están hasta las 12 de la noche abiertos para que aquellos que están esperando hasta el último minuto, y son miles y miles de personas que van a entregar esto, el último minuto, tienen todo el año, se sabe la fecha, pero ¿qué cosa? Sencillamente se espera hasta el último segundo. Y hermanos, ¿y cuántos que van a ser salvados, si hubieran sabido la fecha, se hubieran perdido? ¿Por qué? Porque hubieran muerto, quizás esperando, bueno, todavía falta tiempo. Cuando el gran despertar en Estados Unidos y en el mundo sobre el tiempo de la segunda venida de Cristo, ¿qué sucedió con los propios adventistas? Llegó 1844 y se creía firmemente que venía.
Se sabía la fecha, se había fijado la fecha. ¿Qué pasó con los cristianos de aquel tiempo? Los agricultores, ¿qué cosa? ¿Para qué vamos a sembrar si Cristo viene? Si no vamos a alcanzar a cosechar, así que no vale la pena sembrar. ¿Y para qué me voy a preocupar de hacer esto? Total, si ya viene el fin del mundo, lo dejamos. Y hermano, es una desidia. Ahora, dentro de los tiempos del apóstol San Pablo, encontramos que está sucediendo exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con los cristianos de esos días? Que esperaban que Cristo viniera y viniera en esos días. Queremos ir a 2 Tesalonicenses. Veamos qué pasó con ellos allá. 2 Tesalonicenses. Veamos, hermanos, allí qué es lo que pasó con ellos. Y eso, lo que pasó con ellos, hubiera pasado conmigo y posiblemente hubiera pasado contigo también. 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, que es el que vamos a estudiar aquí esta mañana. Versículo, está hablando allí de los que está allá, los cuales, 2 Tesalonicenses, perdón, está con 1 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses, el capítulo 2. Y veamos allí cómo los cristianos dejan de trabajar. Se dedican a la vagancia. ¿Para qué trabajar si Cristo ya viene? Notemos versículo 6. 2 Tesalonicenses 2, dice, y ahora vosotros sabéis lo que detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pero está un poquitito más adelante, perdonen allí. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, donde no lo tenía allí adelante, quería ver el versículo especialmente allá. Pero vamos a leer allí, hermanos, vamos a entrar directamente en el problema allí. Dice que ninguno de nosotros seamos movidos fácilmente de nuestros lugares, ni por carta, ni por palabra, ni por espíritu, ni ninguna cosa, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Hermanos, el apóstol ahora en 1 Tesalonicenses dice, nosotros los que vivimos, los que quedamos. Ahora San Pablo dice aquí, Cristo no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, hermanos, dentro del concepto católico, todo este hombre de pecado que se menciona, se lo achaca a Antíoco IV Epifanes, un pagano. Pero aquí, hermanos, no es un poder pagano. Es alguien que pretende, ¿qué cosa? Pretende ser Dios. Alguien que quiere ponerse en lugar de Dios. Alguien que quiere ocupar directamente el trono de Dios. Por lo tanto, no es un poder pagano, no es un poder ateo, es alguien con tendencia religiosa que quiere aprovecharse para ocupar el lugar de Dios. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ya San Pablo, hermano, le estaba hablando de aquello. Pero hay un problemita, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. En los días de San Pablo ya estaba este poder trabajando. Se estaba allí, pero estaba en una manera un poquitito, diríamos, secreta. ¿Por qué? El mismo apóstol San Pablo lo dice allí. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Hay un poder maléfico, hay un hombre de pecado, el hombre de perdición, está trabajando, pero hay alguien que lo está deteniendo. Y ese que lo está deteniendo, ¿qué cosa? Dice el versículo 7, también ¿qué va a pasar con él? Él también va a ser quitado de en medio. Y cuando ese impedimento desaparezca, ese hombre de pecado va a aparecer ahora en una manera clara, en una manera abierta. ¿Para qué? Para manifestar
todo lo que él pretende ser Dios. Versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo. Hermanos, ese hombre de pecado. Aquí se lo llama el inicuo. En otro lugar, el hijo de perdición. Un poder maléfico. Un poder, hermanos, tremendo. Dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo. Ahora, hermanos, notemos cómo el apóstol San Pablo le da duro. Un poder apóstata, un poder que pretende ocupar todos los atributos de Dios, que pretende ser como Dios, pero aquí se lo está denominando como el hombre de pecado, el hombre de perdición, el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Notemos, hermanos, este versículo es tremendamente importante. Ese poder va a existir hasta los días que Cristo venga por segunda vez. Porque ¿qué dice el apóstol San Pablo? Ese poder va a ser destruido con la venida del Hijo de Dios. No quiere decir, hermanos, que fue un poder como Antíoco Epifanes de lo pasado. No, es un poder que estaba obrando en los días de San Pablo. Y ese mismo poder estaba allí medio en las sombras, en la penumbra, porque había alguien que lo estaba deteniendo. Pero ese, dice, también va a ser quitado por medio. Ese poder que impedía que se manifestara va a desaparecer. Y entonces va a aparecer el inicuo. Ahora en una manera amplia, en una manera pública, clara, sin tapujos y sin vuelta de ninguna especie. Pero dice, ese inicuo, cuando Cristo venga en su venida, lo va a destruir. Va a ser totalmente aniquilado. Quiere decir que ese poder, hermano, existía en los días de San Pablo, ha existido a lo largo de la historia, existe hoy y va a existir hasta el día en que Cristo venga. Ahora vamos a ver, hermanos, el apóstol nos va hablando un poquitito más de ese inicuo, y en el libro de Apocalipsis lo vamos a ver, hermanos, en una manera mucho más amplia. Pero vamos a ver un poquito más todavía aquí esta mañana. Versículo 9. Ese inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Hermanos, es un poder religioso que quiere ocupar el lugar de Dios, pero es un poder diabólico, porque es que es obra de Satanás. Hermanos, más claro no puede ser la palabra de Dios. Y esto es tremendo. Dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Todos aquellos que no reciben, hermanos, el mensaje de Dios, todos aquellos que cierran sus oídos, hermanos, ¿qué va a pasar con ellos? Van a ser engañados, no tienen escapatoria. Si no aceptan el mensaje de Dios, van a caer, hermanos, en estos milagros y en estas señales que se va a hacer, que dice que son engaños y señales mentirosas, a fin, versículo 12, de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Hermanos, aquí va a terminar el drama de todos los siglos, el bien y el mal. Los que no aceptaron a Cristo serán destruidos junto con este inicuo, y los que aceptaron escucharán la voz de trompeta para ser llevados a las mansiones celestiales. Pero nosotros, dice, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos. Hermanos, debemos, ¿qué cosa? Dar gracias a Dios por tener esta manifestación tan clara, tan patética. Aquí no existe, hermanos, la menor duda de que hay un poder diabólico, un poder que se levanta como el inicuo, dice el apóstol San Pablo, que Dios va a matar con el Espíritu en su venida. Y ese inicuo está obrando ahora, dice el apóstol San Pablo. Ahora veamos un poquitito más en detalle la palabra de Dios. Vayamos a Daniel. ¿Por qué? El sermón de la montaña ya hablamos, hermanos. ¿Tiene su base dónde? Tiene su base en el libro de Daniel. Y esa abominación asoladora, en una manera clara, lo dice: cuando vean
a Jerusalén rodeada de ejércitos, ¿qué cosa? Sepan que ha llegado el momento. Ahora, Jesús lo anunció. El Sermón de la Montaña lo predicó de una manera clara. Llega el año 70. Jesús ya había dicho, cuando pasó junto al templo con sus discípulos, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. El Señor Jesús dio la indicación también de que algo iba a suceder. Y allí se está enfocando hacia el año 70, cuando el ejército de Roma, ya en el año 63, rodearon a Jerusalén y se fue de vuelta, sin atacar a Jerusalén. La rodearon. Ya hay, hermanos, un misterio dentro de allí. ¿Por qué no la atacaron? No sabemos. Pero, hermanos, fue como un anuncio. Ya Roma estaba rodeando a Jerusalén, ya tenía las intenciones, aparentemente, de atacarla. Y se retiró el ejército. Y en el año 70, ahora sí viene, hermanos, el general Tito. Y cuando uno visita Roma, hermanos, allí va a ver, en Roma, está el arco de Tito. El arco que se levantó en recuerdo de la destrucción de Jerusalén del año 70. Allí está, hermanos, yo lo he visto, he sacado fotografías con él. Y si ustedes van a Roma, ustedes lo pueden ver allí, hermanos. Roma se ufanaba y se alegraba de dejar los recuerdos de sus grandes hazañas. Y allí el general Tito, hermanos, levantó su arco. Y allí está el arco, allí está toda la escritura. Cuando Tito entró y destruyó a Jerusalén. Ahí está el recuerdo. Más claro, hermano, no puede ser. Ahora, cuando vean rodeados, sepan que la destrucción está cerca. El que quiere, ¿qué cosa? Huya a los montes. Ya hablamos de eso el sábado pasado. Ahora, vamos un poquitito a Daniel para ubicarnos dentro de la historia. Daniel 2 presenta ese gran sueño de esa gran estatua. Pero lo que nos interesa en esta mañana es que allí va, hermanos, está Babilonia, allí está Medo-Persia, allí está Grecia, allí está Roma, identificado como los grandes imperios universales. Pero después del cuarto, no habla de un quinto, la va a ir bien claro. El cuarto imperio, ¿qué cosa va a suceder? Se va a dividir en 10. Van a surgir 10 poderes. Y dentro de esos 10 poderes, allí, hermano, va a surgir uno chiquitito. Otro poder, chiquito al comienzo, pero se va a hacer grande después. Ahora, dentro de esa profecía, encontramos que esa imagen tiene 2 pies y son 10 los dedos de los pies, ¿verdad? 5 en cada uno. ¿Y va a surgir qué cosa? Van a surgir 10 poderes cuando ese poder caiga. Ahora pasamos a Daniel 7. Y Daniel 7 aparece ahora 4 bestias. Y la cuarta bestia, esas bestias, hermanos, están representando exactamente lo mismo que esos reinos de la estatua, igualito. Pero ahora la cuarta bestia, representada en Daniel 7, tiene 10 cuernos. Quiere decir que esa bestia, hermanos, ¿qué cosa? Va a desaparecer. Se van a levantar 10 reinos en lugar de él. Y de entre esos 10 se va a levantar uno chiquitito, que le llaman el cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño, entonces allí va a dar, digamos, cosas y va a atacar al este, al oeste, al norte y al oeste y va a atacar a todos los demás y se va a hacer grande. Ahora, llega 10 los dedos de la estatua, 10 los cuernos. Cuando San Pablo está escribiendo y cuando Cristo escribió y habló, mejor dicho, el Sermón de la Montaña, está gobernando el Imperio Romano. Ellos están siendo testigos de que las profecías de Daniel se han cumplido exactamente y están viviendo en el cuarto imperio, el Imperio Romano. Eso no hay la menor duda. Por eso el Señor Jesús, ¿qué cosa? Dice, miren lo que dijo el profeta Daniel. Él estaba atestiguando aquello. San Pablo está exactamente igual tomando la misma situación. Viene ahora, hermanos, y Roma comienza a gobernar como imperio en el año 168 antes de Cristo. Ellos son los que tumban allí al imperio griego. Roma se levanta y se va haciendo, hermanos, el imperio más poderoso de la tierra. En el año 168 antes de Cristo. Ahora aquí estamos con San Pablo, más o menos alrededor del año 50 después de Cristo, que es cuando San Pablo está escribiendo la carta a los tesalonicenses. Año 50. Y dice que hay un poder, dice San Pablo,
que está impidiendo que ese inicuo se manifieste. ¿Cuál es el poder? Todos los teólogos de todos los tiempos, no necesariamente adventistas, teólogos, investigadores de la Biblia, todos concuerdan exactamente que ese impedimento era el Imperio Romano. Roma estaba impidiendo que ese poder inicuo se levantara, se manifestara. Estaba impidiendo que tomara fuerza. Lo estaba, como quien dice, sujetando. Roma imperial, hermano, fuerte, dura, como el hierro, hermano, que aparece allí en el cuarto reino en Daniel 2. Fuerte ese reino, hermano, mantenía a ese inicuo sujeto. Dice San Pablo, hay algo que le está impidiendo, pero cuando ese caiga, entonces se va a manifestar. Hermanos, y Roma cae en el año 476. Cae. Comienzan a atacarlo, hermanos, diferentes tribus allí, y Roma comienza a debilitarse. Y en el 476 el Imperio Romano cae. Si ustedes visitan Roma, yo no me acuerdo el nombre de la avenida, hermanos, porque son tantas las cosas, pero hay una avenida en Roma, donde está, es como, por lo menos tiene como una cuadra, diferentes mapas manifestando las épocas diferentes de todo el Imperio Romano. ¿Cuándo comenzó? Cuando era chiquitito, cómo fue creciendo, y va todo, hermanos, murales, es como un muro que está allí al lado de la vereda, y le va manifestando todo. Y llega, hermanos, a los días allí de Cristo, y hermanos, el Imperio Romano es un imperio tremendo, está gobernando prácticamente todo el mundo sometido, tremendo poder. Comienzan los que se llaman las tribus bárbaras, dentro de la historia, comienzan a atacar a Roma, Roma comienza a debilitarse y cae en el año 476, desaparece el Imperio Romano. Y surgen, dice 10 cuernos, dice, surgen las 10 naciones de Europa. Allí surge España, allí surge Portugal, allí surge Alemania, surge Inglaterra. No existían esos países, era todo un imperio, allí no había naciones. Ahora, hermanos, comienzan a separarse y comienzan a surgir las diferentes naciones. Y surgen 10, interesante, hermano, no 11, no 8. Surgen 10 naciones independientes que antes formaban el Imperio Romano, ahora están divididos en 10. Pero San Pablo dice, hay algo que impide. Y cuando ese que impide sea quitado de en medio, entonces se va a manifestar. Y hermanos, y cae Roma, la Roma imperial, la Roma de los Césares. Y comienza a surgir un poder, comienza a surgir ese cuerno pequeñito. Derriba primero a 3 poderes que le estaban estorbando y luego se va haciendo grande. Y ese poder dice que va, ¿qué cosa? A pretender ser Dios, hablar como Dios, se va a sentar en el templo como de Dios, y va a hacer milagros, y va a engañar, si es posible, dijo Jesús a quién, si es posible, a los escogidos. ¿Cuál es ese poder que surge? Hermanos, es la Roma eclesiástica. Va surgiendo, y va, hermanos, tomando fuerza, y va tomando poder, y llega el momento en que comienzan aún los reyes de la tierra. Esos 10 reyes que habían salido del imperio están prácticamente sometidos a los designios de este cuerno pequeño. El emperador, el rey, no podía hacer nada sin la aprobación de la Roma eclesiástica. Y si no se lo aprobaba, hermanos, allí había conflicto. Y allí encontramos dentro de la historia cuando Enrique IV se quiere divorciar o se divorcia. Y pide la autorización a Roma. Le digo, bueno, yo me quiero divorciar, me quiero casar ahora de nuevo. Y de Roma viene la orden, no te puedes divorciar, no hay autorización. Notemos, hermano, un poder que al mismo rey de Inglaterra le está impidiendo hacer lo que el rey puede hacer. Y allí, hermano, el rey de Inglaterra dijo, ok, si no me divorcio, rompemos relaciones con Roma. Rompió las relaciones. ¿Y qué pasa? Se establece la iglesia anglicana. ¿Qué es la iglesia anglicana? Es la iglesia católica de Inglaterra, es exactamente igual. Lo único que ahora, ¿qué cosa? Ahora el obispo de Roma no tiene nada que ver con Inglaterra. Inglaterra no quiere saber nada con él, rompieron las relaciones. Entonces todos los católicos de Inglaterra ahora se convierten en anglicanos. Son católicos, pero ¿qué cosa? Separados de allí. El primer surgimiento, hermano. Para que vean ustedes el poder que tenía, dice que se iba a engrandecer.
Y se hizo, hermano, grande, vuelvo a repetir, que mandaba, ordenaba, tenía subyugado a todos los reyes de la tierra, que no podían hacer nada sin la autorización de él. Y ese poder, hermano, se va haciendo grande. Vamos allí a Daniel 7:25 y dice que va a pretender cambiar los tiempos y la ley. Hermano, se va a atrever a querer meterse en las cosas de Dios. Y lo encontramos, hermanos, dentro de la historia. Pretende, ¿qué cosa, hermanos? Ustedes tomen cualquier catecismo, y quizás se lo voy a traer el sábado que viene, le voy a traer catecismos bien antiguos del siglo XIX. Y van a ver ustedes allí, hermanos, como en una manera clara. ¿Quién cambió del sábado al domingo? Nosotros lo hemos cambiado por la autoridad recibida de Dios. Y ahí, hermanos, la iglesia no lo niega, no está ocultando. Ellos, hermanos, ¿qué cosa? Procuran cambiar los tiempos y la ley. ¿Se dicen ser qué cosa? El vicario del Hijo de Dios, el representante de Dios en la tierra. Se hace adorar como si fuera ¿qué cosa? Como si fuera Dios. Ese inicuo, dice el apóstol San Pablo, se va a manifestar cuando el impedimento sea sacado. Cae Roma imperial, desaparece el impedimento y va tomando fuerza y sigue y sigue y sigue. Pero no solamente, hermanos, es con los que de la tierra. Se atreve inclusive, hermanos, a invadir el cielo. Y ustedes pueden leerlo, hermanos, allí hay una cantidad de versículos, Hebreos 4, 14 al 16, Hebreos 8, 1 al 2, pero vamos a leer allí Hebreos 7, 25. Vamos a tomar solamente uno de lo mucho que hay, para que veamos, hermanos, cómo ese poder se atreve a ocupar y a pretender tener la autoridad del cielo para atacar aún las cosas del cielo. Hebreos 7, 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se allegan a Dios, hablando de Cristo Jesús. Puede salvar perpetuamente a quienes, los que se acercan a Cristo Jesús, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo Jesús en los cielos, el único para salvar, y el único, ¿qué cosa nos dice aquí? El intercesor permanente, siempre intercediendo por sus hijos. Ese inicuo, como lo llama el apóstol San Pablo, no es Cristo el mediador del hombre entre Dios. Hay muchos otros mediadores. Llámenle vírgenes, llámenle santos, llámenle como le quieran poner. Pero no es Cristo el intercesor. Hay otros, ¿verdad? Que tenemos que pedirle el favorcito que nos ayude para poder comunicarnos con el cielo. Y ataca, hermanos, el trono de Dios. Y ataca todo aquello que tiene que ver con Dios. Ahora, ese poder, hermanos, está más claramente, es imposible en la Biblia delineado. Inclusive se nos dice el tiempo que va a surgir. ¿Cuándo va a surgir? Cuando ese impedimento desaparezca. Desaparece en el año 476. ¿Cuándo surge ese poder? Agarra toda la fuerza y el control en el año 538. Y dice la Biblia allí, el libro de Daniel, que por tiempos y la mitad de un tiempo. Todo el mundo está de acuerdo, los teólogos son que tiempo es un año, tiempos en plural 2 años, medio tiempo, medio año son 3 años y medio. Multipliquen los 3 años y medio y nos da 1260 años. Vamos a Apocalipsis 13 y en Apocalipsis 13 dice que son 42 meses. Multipliquen 42 por los 30 y nos da ¿qué cosa? Exactamente 1260 años. Surge cuando ese impedimento desaparece. Exactamente la historia, hermano, no nos engaña. Ahí está, surge. Y surge, hermanos, ¿hasta cuándo? Por 1260 años. Pretende, hermanos, ser Dios en la tierra. Pretende que todo el mundo le reconozca como la única autoridad. Y el rey que no se atreva, hermanos, a obedecerle y a hacer, hermanos, los que comulgaban lo ponían, hermanos, fuera por allí. Lo atacaban de diferentes maneras. 538 por 1260 años.
nos lleva a 1798. 1798. Ese es el tiempo, la Biblia especifica. No hay cómo equivocarse. ¿Qué sucede en 1798? Allí Napoleón, en Francia, resentido porque la autoridad eclesiástica de Roma estaba queriendo imponer y mandar allí en Francia, porque los emperadores, todos estaban sujetos a lo que Roma decía. Y ya a Napoleón Bonaparte se le acabó la paciencia y dijo, ya basta, ya. ¿Por qué tengo que estar pidiéndole permiso a que me dé permiso para todo lo que yo quiero? Y Napoleón Bonaparte manda un ejército con el general Berthier y entran a Roma. Y allí está el Papa Pío VI. ¿Y qué hace Berthier? Lo agarra a Pío VI, lo saca del Vaticano y se lo lleva prisionero a Francia. Se acabó el papado. No hay más papa en Roma. ¿Qué hace Napoleón? ¿Y qué hace, hermanos, ahora la iglesia en Francia? Se divorcia, se separa de Roma. Y vamos ahora a Avignon, al sur de Francia, y allí, hermanos, se establece el Vaticano francés, por así decirlo, por entenderlo. Y yo he estado allá. Yo hice un viaje, hermanos, específicamente a Avignon. Y allí, hermanos, está el Palacio de los Papas, allí está el Museo de los Papas, allí está toda la historia de los papas en que dejaron de estar en Roma y ahora Francia tiene sus propios papas. Y allí están casi todos los clementes. Los papas clementes están casi todos allí en Avignon. Por siglos, hermanos, están gobernando ellos. Separados de la autoridad de Roma, no reconocen a Roma. Separados ellos por su cuenta. Y pasa un poco más de tiempo, ¿y qué pasa? Roma pone también su papa. Avignon, Francia, tiene su papa. El papa de Avignon excomulga al papa de Roma y a todos los que le siguen. Y el papa de Roma excomulga al papa de Francia y a todos los que le siguen. Y llegó un día en que todos los católicos del mundo estaban todos condenados. No había ni uno salvado. Porque no importaba dónde estaba. El católico que estaba con Roma estaba excomulgado por el otro. Y los que estaban allá los comulgaba este otro de acá. Así que, hermanos, entre ellos allí se mandaron al infierno toditos. Pero ese inicuo, hermanos, con poder. Allí ahora, cuando vayamos a Apocalipsis, vamos a ver, hermanos, que recibe como una herida como de muerte. No dice de muerte, como de muerte. Aquí, hermanos, recibe la herida de muerte. Y dice que esa herida iba a ser curada. Estamos solamente adelantando algunas cositas que la vamos a estudiar en detalle. En 1929, Benito Mussolini, ¿qué sucede dentro de la historia? Benito Mussolini le devuelve al Vaticano la autoridad sobre ese pequeño territorio. Lo había perdido, no tenía territorio. Pero ahora en 1929, con el Tratado de Letrán, ahora el Papa se pone allí en el trono del Vaticano y ese territorio es de ellos. Dentro de Roma, otro Estado, que es el Estado del Vaticano. Y allí, hermanos, encontramos que tienen sus propias estampillas, tienen su propio correo, tienen su propio banco, tienen sus propias monedas y todo, hermanos, totalmente. Dentro de Italia hay otro Estado. Hermanos, se cura aquella herida como de muerte. Y ese poder, hermanos, va a seguir. Porque dice el apóstol San Pablo, ¿qué va a pasar con él, hermano? Va a ser destruido con el resplandor de la venida del Hijo del Hombre. Va a persistir. Va a tener autoridad, va a tener dominio, no quizás un dominio territorial, pero sí el dominio de las conciencias. Y son muchos los millones de hombres y mujeres que creen en el engaño. ¿Qué decía el tesalonicense? Que iban a creer a la mentira, que iban a creer qué cosa, con milagros mentirosos. Y yo creo que la mayoría... Bueno, no sé si la mayoría, pero muchos de nosotros, yo estoy incluido en aquello. Cuando somos de padres católicos, como yo nací en un hogar católico, generalmente le ponen al hijo, a la hija, ¿el nombre de qué? Del santo del día que nació. Yo nací en el día de San Antonio y allí me clavaron Antonio. Si hubiera sido en otro día, pues pero nací en San Antonio, ahí estoy yo con San Antonio. Pero para llegar a Antonio, a ser santo, San Antonio. Dentro de las regulaciones que hay, San Antonio tuvo que hacer por lo menos ¿cuántos milagros?
¿Cuánto es la ley canónica? Son 2 milagros. 2 milagros comprobados. Si se comprueban 2 milagros, entonces llega a ser santo. Si no, no. Ahora están con el hermano Juan 23. Si lo hacemos santo, no lo hacemos santo. Y entonces ya apareció un milagro que parece que sí que es milagro real y están esperando un segundo que lo están estudiando. Y a ver si ese segundo es milagro, entonces va a ser ahora San Juan 23. Porque no puede ser santo sin haber hecho milagro. Y aquí dice, hermanos, ¿cómo dice, hermanos? Engaños mentirosos, engaños falsos. ¿Para qué? Para engañar. ¿A quién? Si es posible, a los escogidos. Ahora, pero lo más tremendo, lo más claro que vamos a ver todavía nosotros. Hermanos, dentro de la historia tenemos el momento de que surge, tenemos el momento en que cae y tenemos el momento en que se cura su herida, vuelve a tomar poder hasta el tiempo del fin. Y ahora, hermanos, la parte final, el engaño más sutil. Y hermanos, y esto es bueno que nosotros lo sepamos. Y yo sé que a veces, aunque lo sepamos, podemos caer. Yo creo que estaba en San Fernando de pastor, si mal no recuerdo. Cuando vino un gran de estos hombres milagrosos, que vino al estadio de los Dodgers en Los Ángeles. Hermanos, ese sábado estaba la mitad de la iglesia. Y yo no sé si hoy habrá alguno por ahí, porque aquí falta la mitad, pero sabemos que están en Sidelford y no están en otro lugar. Pero aquella vuelta, hermano, me llamó la atención. No había ningún campamento y nada, estaba casi la mitad de la iglesia. ¿Y qué pasó? Después supimos y le preguntamos, que me fui al estadio de Los Ángeles. ¿Y tú crees en eso? No, pero que yo llevé a mi tía. No, yo no, pero que era mi mamá. No, hermanos, casi la mitad de la iglesia estaban con un de estos inicuos, de estos hombres que pretenden tener poderes divinos, que pretenden dominar sobre las enfermedades y que pretenden hacer milagros mentirosos. Y hermanos, y me dolió en el alma. Casi la mitad de la iglesia, un sábado, y era sábado, hermano, allá estaba. ¿Qué dice, hermano? Con señales, con milagros mentirosos para engañar. Ahora, ¿cuál será el engaño? Y es posible que lo veamos nosotros en nuestros días, hermano. Ya hay. Jesús dijo que se van a levantar, ¿qué cosa? Falsos cristos y falsos profetas. Ahora, hermanos, la última vez andaba por Chile, no sé por dónde estará ese Mesías, que está con 12 discípulos, y anda, hermanos, que Él es el Cristo, que Él es el Jesús. Ya anda de un lugar para otro, hermano, y tiene los 12 seguidores que van con Él allá. Es el Cristo, que ha vuelto otra vez a la tierra. Quizás algunos se ríen, algunos se mofan, quizás piensan que es un loco por allí. Hermanos, pero va a venir el momento en que el propio Satanás se va a venir, ahora no va a ser un loco por ahí, porque posiblemente a esa gente está un poquito deschavetado por ahí, a esa gente que se levanta como falso Cristo. Va a venir ahora, hermano, el mismo Satanás, y ese no está deschavetado, hermano. Y se va a venir Satanás, y se va a venir con gloria. Hermanos, porque Lucifer, el actual Satanás, hermanos, fue el ángel más precioso de toda la criatura de Dios. Dios lo echó del cielo. Dios no le quitó la hermosura, Dios no le quitó la inteligencia. Hermanos, el ser supremo, la corona de la creación de Dios, notemos, nosotros ni nos imaginamos, hermanos, a este ser que Él se goza y se alegra cuando vienen allí las fiestas y se lo pinta allí de colorado y con una cola y con cuernos. El diablo se ríe de lo estúpidos que son los seres humanos, ¿verdad? Porque lo pintan de una manera en que Él no va a venir con cola ni va a venir con cuernos. Y cuando Él venga como un ángel de luz y venga y haga milagros, hermanos, ¿dónde va a estar tu fe? Quizás un miembro de la iglesia que está sufriendo de cáncer incurable y que ahora de pronto comienzan a escucharse de que personas que se curan, se sanan.
Personas que están al borde de la muerte por esta enfermedad y la otra, y comienzan a correr la voz que hay milagros, y que Cristo ha venido, y que Cristo está en San Francisco, y que Cristo está en Chicago, y que Cristo está en Francia, está en Italia, y que está haciendo milagros, y que te están sanando la gente. Hermanos, es posible que tú ahora en este momento digas, no, a mí no me va a engañar. Pero ¿cuál va a ser la circunstancia tuya y mía cuando llegue ese momento? Yo no lo sé. El Señor Jesús, hermano, en todo este panorama, siempre dijo, miren, velen y oren. Cuidado con que vayan a caer. Cuidado con que vayan a caer. ¿Por qué, hermano? La tentación va a ser tremenda. Y la manifestación va a ser súper poderosa. Veamos, hermanos, allí en la palabra de Dios, en 2 de Corintios, el capítulo 12, el versículo 11. Hay un par de versículos que yo quiero mencionar en una manera muy, muy clara, hermano. Allí, 2 de Corintios, veamos allí. ¿Por qué? Porque tú y yo, hermanos, es muy posible que lo vamos a ver. Vamos a ver esas manifestaciones. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Y son manifestaciones que se van, hermanos, a producir en lo largo y en lo ancho de la tierra. 2 de Corintios, el capítulo 2 y el versículo 11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Para que el diablo no saque ventaja tuya ni mía. Está aquí cosa, nos está hablando para que entendamos y veamos sus maquinaciones. ¿Cuál va a ser la maquinación más tremenda del diablo? 2 de Corintios, allí el capítulo 11. Veamos ahora aquí, hermanos. Está escrito. Y aquí el apóstol está diciendo, cuidado, miren, estén alerta. Conocemos las maquinaciones, conocemos lo que va a hacer. Dios, hermano, lo ha revelado en una manera muy clara. Y 2 de Corintios, capítulo 11, el versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hermano, Satanás fue un querubín, más que un ángel, superior a los ángeles. Querubín grande, cubridor. Cuando leemos, hermanos, en las Escrituras la descripción de él, hermanos, una belleza indescriptible, un ser poderoso, un ser majestuoso. Y ese Satanás se va a presentar. Pero se va a presentar como ¿qué? No como Satanás. Se va a presentar como ángel de luz. Ya no le va a costar mucho porque es un ángel. Es un ángel caído. ¿Cuál es la diferencia entre el ángel caído y el otro, hermano? En su apariencia son semejantes. Fueron creados iguales. Y ese querubín, hermano, se va a presentar como ángel de luz. De acuerdo a la descripción que tenemos nosotros, va a aparecer en diferentes lugares, diciendo yo soy, ¿qué cosa? Yo soy el Cristo. Va a hacer milagros. Te va a curar a la tía o al tío o al sobrino o a alguien, algún conocido tuyo, lo va a curar de alguna enfermedad. Y entonces ahí vas a caer tú. Ah, porque a mí también me está doliendo algo y yo también estoy enfermo. Y si lo curó al otro, ¿por qué no me voy a curar yo? Y hermano, ¿qué va a ser? Fácil va a ser la caída. Fácil va a ser la caída. Engaños mentirosos. ¿Para aquel? Para aquel que no ha recibido, hermanos, el mensaje de Dios. Y voy a leer, hermanos, tengo la declaración aquí, la anoté, de Conflicto de los Siglos, página 682. Y noten, hermanos, la declaración que nos dice aquí. El gran engañador, ese inicuo que habla el apóstol San Pablo en 2 Tesalonicenses 2, ese cuerno pequeño que nos habla allí, hermanos, ese poder que se va a levantar, va a utilizar a instituciones, va a utilizar a hombres y él mismo también va a entrar en acción. No solamente va a utilizar ahora allí sus artistas, por así decir, él va a aparecer como el director,
Dice, el gran engañador simulará que Cristo ha venido. Se mostrará en varias partes de la tierra. Y hermanos, si va a aparecer no en lugares desiertos. Yo me imagino va a aparecer en Los Ángeles, va a aparecer en Chicago, va a aparecer en San Francisco, San Diego, y va a aparecer en París y en Londres, yo no sé, hermano, en diferentes partes de la tierra. Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso de brillo deslumbrador. Notemos, hermano. Se va a presentar, hermano, como un ser realmente fuera de lo que nosotros podemos imaginarnos, con un brillo deslumbrador. Hermano, fue un querubín grande, cubridor, maravilloso, extraordinario. Fue echado del cielo, pero no perdió, hermano, las cualidades. Dios no se las quitó. Él la tiene. Además de la sabiduría, la astucia que él tiene, hermano, allí va a aparecer con ese ser majestuoso. Dice, parecido a la descripción que encontramos tanto en Daniel como en Apocalipsis del Hijo de Dios. Cuando lo describe Daniel, cuando lo describe San Juan, hermanos, él conoce las profecías de Daniel. Él sabe perfectamente bien, mejor que yo, las profecías del Apocalipsis. Y él se va a procurar identificar exactamente como la palabra de Dios presenta al Hijo de Dios. Y aquello, hermano, va a ser difícil, ¿verdad? Porque lo falso es muy difícil de distinguirse de lo verdadero. Un billete falso, hermanos, es difícil. Todo lo que es, hermano, falso está muy bien, ¿qué cosa? Imitado del real. Y allí, hermanos, va a aparecer él con la descripción que se hace del Hijo de Dios. Ahora continúa diciendo allí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, versículo al 15, él se lo sabe de memoria. Y él va a aplicar esos versículos y se va a disfrazar, por así decirlo, se va a procurar camuflar, si cabe el término, para parecer exactamente como allí se describe. El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, en la misma forma como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Hermanos, una falsificación casi perfecta del Hijo de Dios. En su apariencia, en su manera de hablar, en su manera de actuar, levantando las manos, no viene como Satanás para maldecir a nadie, viene para bendecir, viene con palabras cautivantes. Y viene, hermanos, allí ¿para qué? Para ver si tú y yo caemos en la red. Pero tú esta mañana has escuchado esto. Y lo que tienes que hacer tú ahora es buscar ¿qué cosa, hermano? Buscar a Dios. Y no te desesperes por la segunda venida de Jesús. Porque antes de la segunda venida de Jesús va a aparecer esta aparición falsa. Y si tú estás allí creyendo y expectando allí la segunda venida de Cristo, es posible que vas a caer aquí. Lo que tienes que hacer tú y yo es buscar a Dios, buscarlo en oración. Y el que piense estar firme, cuidadito que no caiga. Hermanos, son los mensajes de Dios. Este inicuo ya estaba obrando en los días de San Pablo. Cuando se quitó el impedimento, cae Roma, se manifiesta el poder. 1260 años. Se cumplen los 1260 años por matemática, hermano. Allí no hay cómo equivocarse, no hay error alguno. Ese poder se manifiesta. Pero ese poder, hermanos, no ha muerto. Ese poder está. Ese poder es el inicuo, que dice que obra de acuerdo ¿qué cosa? A Satanás, segunda Tesalonicenses 2. Y el mismo Satanás, ahora él en persona, él se va a presentar. Si los falsos cristos, los falsos profetas consiguen seguidores, hermanos, el mundo va a correr detrás de Satanás. Si se escucha que está en San Francisco, por decir un dicho, hermano,
Y se llegan las noticias de los milagros que hacen allí. Los que están en San Diego, hermano, van a tomar el primer avión para ir allá. Y si se van a otro lugar, hermano, lo van a correr detrás de él. No creyendo que es Satanás, sino creyendo quién es Cristo. Hermanos, comenzamos el próximo sábado a entrar directamente en el Apocalipsis, donde veremos la lucha, y la veremos, hermanos, de una manera clara entre el bien y el mal. Veremos, hermanos, allí a Satanás obrando a lo largo de la historia, siempre atacando al pueblo de Dios. Y el Apocalipsis, hermanos, es el resumen de toda la Biblia. Génesis comienza con un jardín del Edén perfecto. El jardín del Edén comienza con una pareja plenamente feliz, una pareja en plena armonía con el cielo, y entra allí luego el enemigo, y todo el resto desde el jardín del Edén, hermanos, es ¿qué cosa? La vida de pecado, sus consecuencias, y la lucha entre Satanás y el bien. Y ahora Apocalipsis, hermanos, vuelve a ¿qué cosa? A llevarnos a un Edén restaurado, vuelve a llevarnos a una familia feliz, vuelve a quitar el pecado y vuelve, hermanos, a una tierra nueva. Hermanos, qué maravilloso. Y esa tierra nueva está preparada, hay un lugar para ti y un lugar para mí. Y ningún otro lo puede ocupar. Escucha la voz de Dios. Sigue los consejos y prepárate para el encuentro de tu Dios. Es mi deseo en esta mañana. Y que Dios nos bendiga en una manera clara.